Bien, como recordaréis la mayoría de vosotros, pero llevamos bastante tiempo viendo a Cristo como supremo sobre todas las cosas. Lo hemos visto supremo sobre muchas personas, grandes hombres del Antiguo Testamento, y como digo, supremo sobre todas las cosas. Y vamos a empezar otra pequeña serie viendo que Cristo es supremo ahora porque Él es el Rey esperado. Cristo es supremo porque Él es el Rey esperado. Y para ello nos vamos a basar, vamos a utilizar un precioso texto que seguramente conocéis la mayoría, que se ha leído probablemente muchas veces, o espero que vosotros también lo hayáis leído muchas veces, y es la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía, Hechos capítulo 13, y haremos una lectura extensa. Hechos capítulo 13, versículos del 16 al 41. Y como digo, estaremos viendo varios días a Cristo como el Rey esperado, evidentemente también el Salvador esperado, y por ello Él es supremo. Y dice así la palabra del Señor, y prácticamente lo que haremos esta tarde va a ser leer su palabra. Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41, leo la versión de las Américas, como sabéis, por si os cambia alguna palabra, pero el mensaje es el mismo. Dice que Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad lo que voy a decir, dice Pablo. Y dice Pablo, versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto, y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió su tierra en herencia. Y todo esto duró como 450 años. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Versículo 22. Después de quitarlo, fijaros, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y dice el versículo 23, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y eso lo hizo, dice el versículo 24, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿os acordáis la pregunta? ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, decía Juan el Bautista, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y sigue explicando Pablo, versículo 26, hermanos míos, le dice a aquellas personas que están en la sinagoga, hermanos míos, hijos del linaje de Abraham, judíos que sois de nacimiento, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, fijaros, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura condenándolo. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos,
Y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros, dice Pablo, anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestro Hijo al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré la santa y fiel misericordia prometida a David. Por tanto, versículo 35, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y explica esto Pablo, versículo 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, es decir, en su tiempo, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Es decir, se decompuso en la tierra como todo el que muere. Versículo 37, pero aquel a quien Dios resucitó, Jesucristo, no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Jesucristo, os he anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas: mirad, burladores, maravillados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Que el Señor bendiga su palabra. Cristo, como decimos, es supremo. Supremo porque es el Salvador y el Rey esperado. Salvador y Rey esperado. Como digo, Cristo es supremo. Y lo sabemos por su revelación como ese Rey prometido. Él se presenta como el Rey prometido. Sabemos que durante siglos, lo hemos leído, el pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de la promesa, de la venida, de la llegada de un rey que tenía que venir a establecer paz, tenía que venir a establecer un dominio sobre todo el territorio prometido, ese de la tierra de Canaán, que hemos leído que conquistaron, gracias a Dios. Pero es que además el trono de ese rey prometido también dice en las promesas que es eterno. Así que ese Mesías prometido, ese que tenía que venir, es el Rey esperado. En estas palabras que hemos leído, este texto de Hechos 13, como he dicho al principio, se nos relata allí en una predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía. Y la predicación de Pablo es una clara y una evidente exposición del Evangelio de Jesucristo. Lo explica de forma sencilla. Mirad, las personas que estaban allí escuchando eran principalmente judíos, como dice Pablo, a ellos se dirige. Es decir, eran personas que conocían perfectamente o bastante bien el Antiguo Testamento. Por tanto, conocían también bastante bien a David, al rey David, el mayor rey hasta entonces de la historia. Y mirad un detalle, el Antiguo Testamento, la palabra que los judíos tienen o tenían, son los mismos libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Pero fijaros, están distribuidos, por así decirlo, de distintas maneras, tienen un orden distinto a nuestra Biblia. Por ejemplo, el primer libro y el segundo libro de Crónicas son los libros con los que termina el Antiguo Testamento hebreo de los judíos. Y además en el segundo libro de Crónicas se presenta una visión del rey David centrándose en sus aspectos positivos y dando la expectativa al pueblo judío, al pueblo de Israel, de esa llegada de un rey prometido. Entonces ellos vivían con esa expectativa, y lo último, fijaros, que leen siempre en el Antiguo Testamento es la venida de ese Mesías, de ese rey prometido. Por tanto, como digo, así es como termina el Antiguo Testamento para los judíos, con esa promesa, con esa esperanza de la venida de un gran rey. Entonces, en ese contexto, todo esto lo digo para que entendamos, en ese contexto en el que Pablo se está dirigiendo a estas personas en aquella sinagoga.
todo esto que vosotros sabéis, vengo yo a contaros. Este que estáis esperando es Jesús, es Cristo. Así que, como digo, con el recuerdo de esa promesa, con el recuerdo de esa esperanza en la mente de cualquier judío, Pablo les presenta a Cristo como ese Salvador y como el Rey esperado, como el Salvador y el Rey supremo. Y fijaros, nos vamos a centrar solo rápidamente en el versículo 23, donde Dios promete un Salvador, a Cristo. Dice el versículo 23 de Hechos 13, de la descendencia de este, acordaros de David, conforme a qué, a la promesa que había hecho a David también. Dios ha dado a Israel un Salvador, a Jesús. Dios había prometido un Salvador, y Dios había prometido también que este Salvador este Rey sería de la descendencia de David. Un Salvador y que el Rey porque es de la descendencia de David. Y esto dice Pablo que se cumple en Jesucristo. Así que Cristo es supremo sobre todo por ser el cumplimiento de esa promesa o de todas las promesas de Dios. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era esa promesa de Dios a David? Se conoce como el pacto davídico. Un pacto que el profeta Natán le dijo a David. Se encuentra en varios sitios en la palabra, pero especialmente lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, los versículos 12 al 16. Allí Natán le dice al rey David de parte de Dios que cuando tus días se cumplan y reposes con tu padre, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tu entraña, y estableceré su reino de tu descendencia. Dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El trono eterno. Y dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, dice Dios, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Esa es la promesa que Dios hace a David. Y esa promesa se cumple en Jesucristo. Dice también el Salmo 89, versículos 3 y 4, relativo a esto, dice allí que yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo. Dios ha jurado a David su siervo. Y le dice en el versículo 4 de ese Salmo 89, estableceré tu descendencia para siempre, eternamente, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y sabemos que esto fue así, que esto se cumple en Jesucristo. Mateo, en su Evangelio, lo primero que hace al empezar a escribir este Evangelio en el capítulo 1, versículo 1, deja bastante claro que Jesús es descendiente ¿de quién? De David. Cumplimiento de la promesa. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. Dijo también de Abraham. Es más, el ángel Gabriel, ¿os acordáis? Lo veíamos en Lucas hace tiempo. Él lo anuncia a la Virgen María cuando le dice que va a tener un hijo, en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y aquí concebirá en tu seno y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿el qué? Dice allí, el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Hijo de David, el reino eterno. Mi querido hermano, amigos, Dios cumple sus promesas y las cumple de manera segura. Y es cierto que a veces pensamos, o nos parece, que Dios tarda, que no cumple cuando nosotros queremos.
que tarda en cumplir algunas veces sus promesas, pero sabemos que Él las cumple y las cumple en su tiempo perfecto, porque Él hace las cosas bien. Así que Cristo es supremo porque Él es el Rey prometido que Dios envió como el único Salvador, como el único mediador, el Rey Hijo de David. Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 3 al 6, que casi seguro sabe de memoria, dice allí Pablo a Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y dice allí Pablo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado, ¿cuándo? A su debido tiempo. Dios hace sus cosas, no hace las cosas a su debido tiempo. Él cumple sus promesas a su debido tiempo. De repente, como lo explicaba también el otro día Samuel, cuando Él decide, cuando Él ve necesario o oportuno. Así que, hermanos, sabiendo esto, que Cristo es el Rey esperado, ese Salvador esperado, no porque surgiese así de la nada, sino porque era el plan de Dios, porque Dios le había prometido a David que de tu descendencia vendrá el Rey eterno, el Salvador, y en Jesús se cumple esa promesa. Sabiendo esto, hermanos, adoremos a Dios, porque Él cumple sus promesas, las cumple de manera segura, y porque cumple esas promesas, aunque parezca un trabalengua, porque cumple esas promesas, podemos ver, podemos decir que Cristo es el Rey esperado, que Cristo es supremo porque Él es el Rey esperado, el Salvador esperado, prometido por siglos. Así que, hermanos, confiemos en todas las promesas de Dios y crezcamos, por así decirlo, conozcamos, estudiemos esas promesas de Dios en su palabra, para así poder gozarnos de cómo Dios cumple sus promesas y poder confiar en el Dios que tenemos, que cumple de forma perfecta sus promesas. Prometió un rey de la descendencia de David y lo cumplió en Jesús. Pero no solo el rey, sino que también es Salvador. Aquel que, como Pablo explicó en aquella sinagoga, se entregó a morir en la cruz para pagar por la culpa de nuestro pecado, no del suyo, sino del nuestro. Así que a Él, y solo a Él, demos gloria y sea la gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias porque podemos decir que tú eres el Rey y el Salvador prometido, esperado, Señor, y que verdaderamente vino hace 2000 años a esta tierra, cumpliendo esa promesa que Dios había hecho. Señor, y gracias porque podemos confiar de forma segura en todas las promesas que Dios hace en su palabra. Y por ello sabemos que tenemos también una salvación que es perfecta y que es segura en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has dado la fe que no teníamos. Gracias porque tú nos has dado el perdón de pecados que no merecíamos, Señor. Y te pedimos que tú sigas tocando corazones, que tú sigas reblandeciendo corazones, Señor, para que personas vengan al conocimiento de tu verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga y derrame salvación entre todos los que todavía no se han entregado a ti, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Perdona si nuestras palabras son torpes, son muchas veces, incluso podemos hasta estorbarlas, Señor, pero eres tú a través de tu palabra el que habla a los corazones. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que siga, Señor, como digo, tocando y rescatando corazones para tu gloria
y para tu honra. Te alabamos porque tú eres el Rey y el Salvador esperado y que cumplió y que cumple sus promesas de forma perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.